Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta conversatorio o charla que vamos a tener sobre mitos de la arboricultura. Mi nombre es Gustavo Alvarado, soy arborista certificado de la Asociación Internacional de Arboricultura y tengo una maestría en arboricultura y gestión del bosque urbano. Estamos hoy acá acudiendo a una invitación del Colegio de Biólogos de Costa Rica para compartir esta charla y en representación de la Asociación Costarricense de Arboricultura, a la cual pertenezco, y en representación de la empresa Green Forest Solution, de la cual soy el gerente general. Vamos a dar inicio en lo que nos compete durante esta charla y como ya es bien sabido, el objetivo de esta charla es conocer un poquito sobre los principios técnicos que rigen la arboricultura, cuáles son algunos mitos o algunas malas prácticas que hemos heredado y que hasta el día de hoy hemos realizado. Y para ello vamos a hacer un recorrido de los orígenes de la arboricultura, desde qué fecha data el tema del árbol urbano como tal, conocer un poquito sobre los vegetales o las plantas como organismos vivos, qué son ciudades biofílicas y por qué hoy se habla de este tema tan importante, cuáles son las técnicas que rigen la arboricultura y cuáles son esas malas prácticas y mitos sobre el manejo del árbol urbano y del desarrollo, la implementación de las técnicas de silvicultura urbana. Para irnos a los orígenes de la arboricultura, tenemos que hablar sin duda del antiguo Egipto o de los egipcios, quienes son los que poner en práctica las técnicas y los conocimientos de arboricultura que ellos tenían. Y como podemos observar en la gráfica, en el dibujo que ustedes pueden ver en la parte inferior de la pantalla, estos son dibujos que se encontraron en algunas tumbas, ¿verdad?, de egipcios, y se puede ver claramente que ya ellos realizaban jardines, construían jardines, principalmente en las márgenes del río Nilo. Estos jardines datan desde hace más de 5.000 años, ¿verdad? Por lo cual los consideramos como los orígenes de la arboricultura. Para los egipcios los jardines eran lugares sagrados que representaban la felicidad eterna y el bienestar como tal. ¿Por qué empezaron a plantar especialmente Fenis datilífera en los márgenes del río Nilo? Bueno, porque había una condición natural que el río ofrecía y era la inundación que realizaba una vez al año. Esta cantidad de agua se hacía circular a través de canales de riego que permitía que todos estos palmas, en este caso de la Fénix, tuvieran agua disponible y ellos poder construir sus jardines. Pero no fueron los únicos. También los persas en Arabia, en la gran región de Arabia, hace 4.000 años antes de Cristo, ya establecían árboles de alineación en combinación de otras especies y construyeron los famosos jardines persas, que son los que ustedes observan en la fotografía de la derecha, ¿verdad? Estos jardines tenían como objetivo ser un lugar de paz, un paraíso, ¿verdad? Descrito por el Corán, pero establecido en la tierra. Por tanto, los persas también hay que ubicarlos dentro de la historia de la arboricultura a nivel de humanidad. Para continuar hablando de la historia de la arboricultura, que es el tema que nos tiene hoy acá, tenemos que hablar de los griegos. Esa fue otra sociedad de intelectuales, ¿verdad? Muy estudiosos, por cierto, pero que no conocían el concepto de jardín como tal. Ellos adoraban a sus dioses en los jardines naturales que eran sus propios bosques
y ahí era donde establecían vamos a ver, sus emblemas, sus estatuas como tales para adorarles, pero no conocían los jardines. Fueron los antecesores, los persas de Arabia, quienes les enseñan el concepto de jardín y empiezan a desarrollarlos. Nacen en la época helenística, entre los 30 y los 330 años antes de Cristo. Habían jardines privados y públicos en la antigua Grecia, y estos últimos eran utilizados principalmente para reuniones políticas, filosóficas o académicas. Un ejemplo de esto es el Ágora en Atenas, que hasta el día de hoy pues existen las ruinas, y además todos los teatros griegos que estaban rodeados de árboles. Los griegos entendían que para poder filosofar, para poder pensar, los árboles tenían una influencia importante sobre nosotros, los seres humanos. Y esto nos lleva, sin duda, a la antigua Roma, ¿verdad? Como tal, los cuales empezaron ya a darle otro concepto al árbol desde el punto de vista, digamos, de producción de frutas, o sea, era un concepto más hortícola, como en el caso de los olivos, y en el caso del paisaje, trabajando mucho con lo que denominamos el arte topario, que es todo esto de realizar podas sobre el arbolado para generar animaciones. Un poco lo que tenemos en Costa Rica con los árboles de ciprés en el parque de Zarcero. Esto era lo que los romanos hacían dentro de sus jardines, y la mayor parte de los árboles ellos los lograban establecer bajo un diseño o un patrón de alineación. La mayoría cipreses, como podemos observar, eh, eh, perdón, voy a poner aquí nada más el marcador para que lo podamos ver. En esta fotografía, estos son cipreses y estos son jardines de la antigua Roma. Después, esto trasciende a las viñas españolas como tal, que eran dominadas por la monarquía y que también eran dominados por conceptos de árboles de alineación, ¿verdad? En las villas españolas, el tema del arbolado y los jardines como tal estaban más orientados a una clase social. O sea, la sociedad de los ricos, llamémoslo así, era la que tenía acceso a los jardines. Por eso fueron inicialmente privados y posteriormente pasan a ser públicos. Aquí observamos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que sería un jardín de las viñas españolas, y que al día de hoy, en su mayoría, la monarquía los abrió al público, y en España se pueden visitar muchos de ellos. Ahora bien, para dejar un poco el tema de la historia, ¿verdad?, del arbolado, que sí es muy importante que tengamos claro, perdón, que data de más de 5.000 años, y que fueron los egipcios los que empezaron a desarrollar el concepto de gestión o manejo del árbol urbano y la importancia que tienen los árboles sobre nosotros los seres humanos. Nos vamos a entrar en empezar a entender y empezar a cuestionarnos a nosotros también con preguntas como: ¿quiénes son las plantas? ¿Sabemos nosotros realmente qué es una planta? Creo que en la escuela la mayoría, los que tuvimos la oportunidad de recibir educación, nos enseñaron que una planta es un organismo vegetal que tiene hojas, tallo y raíces, que florece y que fructifica, ¿cierto? Pero no nos dijeron si las plantas tienen la capacidad de aprender, si las plantas son inteligentes, o si realmente son únicamente los animales, o somos únicamente los animales los que tenemos inteligencia como tal. Ese señor que está en esa fotografía es don Stefano Mancuso, un botánico italiano, neurobiólogo de la Universidad de Florencia, ¿verdad?, que estudia el comportamiento de las plantas. Y vea qué interesante, es neurobiólogo, o sea, tiene que ver con conocimiento y entendimiento, si se quiere, inteligencia artificial en el tema de las plantas como tal. Y Mancuso dice: nosotros, hablando de la clase de los animales, eh, no somos mejores que las plantas. Y aquí ya eso nos causa una disrupción mental, ¿verdad? En decir, ¿por qué don Estefano Mancuso
dice que nosotros, los animales, no somos mejores que las plantas. Él lo explica de una forma muy sencilla y dice que básicamente nosotros siempre hemos considerado a las plantas como seres inferiores porque nos cuesta mucho entender lo que es una planta como tal, porque son demasiado diferentes a nosotros los animales. Nosotros podemos comprender el comportamiento de los animales, sabemos cuando un perro está enfermo, cuando un perro tiene hambre, cuando un gato está enfermo o tiene, vamos a ver, alguna necesidad afectiva, lo logramos identificar, pero con las plantas que tenemos nosotros en nuestra casa, eso no sucede, no logramos poder identificar. Por eso Mancuso dice es que nos cuesta realmente comprender lo que es una planta y por eso sencillamente nosotros nos creemos superiores. Y aquí viene una apreciación de Mancuso, lo cual nos va a hacer ingresar a este mundo fascinante de la arboricultura. Y él dice, las plantas son inteligentes, se comunican mejor que cualquier red de 5G, ¿verdad? Que es esto que observamos acá. Aprenden y toman decisiones. Vea qué interesante lo que está diciendo Mancuso, ¿verdad? Se mueven, ¿verdad? Cuidan a sus hijos, protegen a sus vecinos, se defienden igual que los animales, pero con una única diferencia. No tienen cerebro. Entonces ya esto nos pone a pensar nosotros realmente y a por lo menos la próxima vez que tengamos la oportunidad de observar una planta, creo que la vamos a observar de una forma diferenciada. ¿Cómo es que una planta aprende y toma decisiones? Se mueve, ¿verdad? Cuida a sus hijos. Yo creo que para ejemplificar esto podemos asociarlo a las plantas de las dormilonas. Creo que todos cuando éramos niños jugábamos con las dormilonas porque cada vez que las tocábamos ellas cerraban sus hojas, ¿verdad? Resulta que esas de las plantas que Mancuso más utiliza para estudiar precisamente por su sensibilidad. Y de ahí deduce que las plantas aprenden. Hay un experimento muy interesante de Mancuso que los invito a buscarlo precisamente, donde demuestra el tema del aprendizaje de las plantas como tales. Ciertamente los vegetales no tienen la capacidad de desplazarse como nosotros los animales, pero sí se mueven. Y basta con ver una planta, una mata, como llamamos nosotros, de chayote, la cual tiene un crecimiento muy agresivo y que casi, si nosotros nos sentamos a verla, la podemos ver cómo se mueve, ¿verdad? Cómo se desplaza en busca de la luz, cómo al ser una enredadera busca dónde sujetarse, ¿verdad? Dónde tira sus líneas, ¿verdad? Sus hilos para agarrarse de los diferentes estructuras que tenga y tiene movimiento, o sea, realmente se mueve, ¿verdad? Y se defienden igual que los animales, ¿verdad? Para eso tienen pubescencia, para eso tienen secreciones irritantes y demás. Ahora bien, ¿tienen las plantas la capacidad de resolver mejor los problemas que los animales? Este es un cuestionamiento que Mancuso desarrolla en uno de sus libros, que ya se los voy a mencionar acá por si alguien quiere buscarlo, la verdad es que es muy interesante. Pero él pregunta, ¿tienen las plantas la capacidad de resolver mejor los problemas que los animales? Y él es totalmente concreto en esta apreciación y dice que sí, ¿verdad? Entonces nosotros inmediatamente decimos, ¿por qué? ¿Por qué las plantas tienen la capacidad de resolver mejor que los problemas que los animales? Bueno, hay una sencilla razón. Las plantas no se pueden desplazar. Las plantas no huyen de la situación. Nosotros los animales, cuando tenemos que enfrentar una situación complicada, si no la logramos resolver, generalmente huimos, lo cual las plantas no tienen que hacer, o no pueden hacer, sino que tienen que adaptarse a esa condición que las está afectando para intentar sobrevivir. Es la teoría de la evolución puesta en acción. Entonces, por ejemplo, ahí vemos en la fotografía los incendios en Australia. ¿Y qué es lo que hacen los canguros, que representan en este caso a los animales? Huir, desplazarse, buscar refugio. Pero en el caso de los árboles, como el caso del general Sherman, que es una secuoya
en Yellowstone, en Estados Unidos, pues no puede huir, ¿verdad? Tiene que quedarse a enfrentar el fuego. Eso que ustedes ven ahí fueron los incendios pasados que sucedieron en California. Se le estaba poniendo una especie de aislamiento térmico para evitar que el fuego dañara al general Sherman, que es una secuoya emblemática de los bosques de Yellowstone y del mundo en general. Pero resulta que eso no es tan necesario, porque a través del tiempo los árboles que se enfrentan a incendios forestales han evolucionado de tal forma que han desarrollado una corteza de mayor grosor, porque ellos saben que una vez al año, una vez cada 2 años, pueden experimentar esta situación adversa que los podría matar, ¿verdad? O eliminar. Entonces, vea lo que dije, ellos saben, ¿verdad? Recuerde lo que mencioné anteriormente, las plantas tienen la capacidad de aprender y por eso hacen modificaciones en sus estructuras para sobrevivir. O sea, sí tienen la capacidad de resolver problemas. Si no, en cada incendio forestal morirían todos los árboles y no sucede así. Vean esta fotografía donde se ve que la parte de la corteza es lo que se daña en el incendio, pero la parte interna del árbol, donde está el xilema, donde está el floema, se encuentra intacto. Así que ese árbol va a volver a retoñar o a rebrotar, va a volver a estructurar su copa, va a volver a tener vida después del incendio. Ahora bien, conociendo esto, nosotros podríamos decir que el reino vegetal es superior al animal o es el animal superior al reino vegetal. En esto, esta fotografía me encanta ponerlas porque resume muy bien ese tema de superioridad, ¿verdad? Y es que ustedes observan acá el proceso de la fotosíntesis, que creo que todos más o menos lo conocemos, ¿verdad? Donde el árbol, en este caso, está tomando luz solar, absorbe dióxido de carbono, fija carbono y libera oxígeno para nosotros. ¿Ok? A través de este proceso, él fabrica sus almidones y azúcares propios y genera su ciclo de vida completo. Nosotros los animales, para poder alimentarnos, tenemos que desplazarnos. ¿Sí? Aquí estamos desplazándonos. Aquí estamos yendo en busca de nuestro alimento. No tenemos la capacidad de poder producir nuestro propio alimento. Ya eso es una condición que debemos entender como de superioridad del reino vegetal sobre el reino animal. Albert Einstein decía que la inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos de cambiar. Stefano Mancuso hace una pequeña modificación y dice la inteligencia es la habilidad para resolver problemas. Y ya vimos que las plantas tienen la capacidad de resolver problemas. Por tanto, podemos decir que las plantas son inteligentes. A donde quiera que el ser humano esté pensando marcharse fuera de este planeta Tierra, tiene que pensar en que debe llevar las plantas. Sin las plantas, nosotros, los del reino animal, no podemos existir. ¿Sí? Entonces, creo que está claro quién es el reino superior en este planeta. Muy bien. Este es el libro Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal de Stefano Mancuso. Para el que quiera tomar nota, es muy interesante y ahí revela parte de sus investigaciones. Ahora sí, hablemos de ciudades biofílicas y hablemos de arborado urbano como tal. Vean esa fotografía. Contémplenla unos minutos en silencio. Yo creo que a todos los que la hemos observado, la fotografía nos transmite algo. Y ese mensaje viene por esos árboles que están ahí, con esas hojas verdes, por esas ramas retorcidas, por esos troncos con dimorfismo. Nos da una sensación de tranquilidad, de paz, de esperanza,
eh, de energía positiva. Creo que todos compartimos ese sentimiento al ver esa fotografía. ¿Qué les transmite esta otra fotografía? Contemplémosla de la misma forma y analicemos qué nos transmite esa fotografía. Vea que los elementos son muy similares. Hay una ciudad, hay una calle, hay árboles, pero el paisaje es diferente. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que esa fotografía de la derecha nos causa repulsión, nos causa como, no nos gusta lo que vemos. Sentí calor, o sea, cuando vi la fotografía sentí calor, me irrité un poco al ver los árboles de esa forma. Los árboles generan ese sentimiento hacia nosotros. Y ahí es donde hablamos del concepto de biofilia. Nosotros, de una forma natural, nos maravillamos por la vida que nos rodea. Es una tendencia innata. Y los árboles son elementos tan grandes que tenemos en la ciudad que impacta sobre nosotros directamente. Quedó demostrado por muchos estudios durante la pandemia que las personas que aún estando encerradas en sus casas, en sus pisos, en sus apartamentos, aquellas personas que tenían acceso al menos a un balcón y ver un árbol, tuvieron mejores condiciones de vida en términos de cómo me sentía yo, que aquellos que estaban entre cuatro paredes y que no pudieron ver un árbol nunca. Y es muy interesante, hay muchos de estos estudios, sobre todo con niños, sobre cómo afectaron los comportamientos de los niños el no poder tener esta posibilidad. Las ciudades que presentan un diseño urbano que permite a sus habitantes desarrollar actividades y un estilo de vida donde puedan aprender de la naturaleza, eso es una ciudad biofílica. ¿Sí? Es aprender de la naturaleza. Y es un concepto que a nivel mundial viene creciendo, dichosamente. Estamos empezando a entender que desarrollo no es solo obra gris, desarrollo es obra verde, es paisaje, es arbolado, es mejores condiciones para que las ciudades sean lugares más habitables. Esos son ciudades biofílicas. Algunas técnicas que rigen la arboricultura, que básicamente tiene un objetivo que es aumentar la presencia, longevidad y condición de los árboles dentro de las ciudades para que los mismos estén seguros y generen bienestar social y ambiental. Porque ahorita vamos a hablar también sobre la percepción que tenemos nosotros los seres humanos sobre los árboles y que a veces nos volvemos enemigos de los árboles sin razón aparente, porque nos guiamos por sentimientos, porque nos guiamos por mitos, ¿verdad? Por eso esta charla se llama Mitos de la Arboricultura. Las técnicas que rigen la arboricultura, vamos a hablar de producción y selección de árboles muy brevemente, vamos a hablar de la selección de las especies, vamos a hablar de la identificación de los sitios para plantar un árbol, ojo con eso, no se debe plantar un árbol en cualquier parte, y ahorita lo vamos a ver, cómo se siembra un árbol, a veces creemos que lo sabemos todo, entonces cuando uno pregunta, ¿usted sabe sembrar un árbol? Todo el mundo responde, claro, ¿cómo no? Muy fácil. Pero no sabemos realmente cuáles son las técnicas para poder plantar un árbol de forma adecuada, ya que muchas veces, según el sitio donde se plante, según el material que se compre en el vivero y cómo yo lo plante, estoy plantando un problema y no una solución. Y ahí es donde luego vemos montones de árboles cortados en las ciudades porque no se puso en práctica la ciencia y la técnica de la arboricultura. El manejo del arbolado lo vamos a ver rápidamente. Muy bien. Producción y selección de árboles. Puse unas fotografías para explicarlo muy brevemente. Esto que observan ustedes acá es un árbol, vamos a llamarle un árbol producido en una maceta, lo que nosotros conocemos como una maceta. ¿Qué observan ustedes acá? Una gran cantidad de raíces enrolladas unas con otras, probablemente por la falta de espacio, ¿verdad? La maceta era muy pequeña y todas esas raíces están entrecruzadas unas con otras. Si este árbol se lleva a la ciudad bajo estas condiciones, pues el árbol adoptará el patrón que desarrolló en el vivero.
y entonces tenemos macetas gigantes, como estas. Yo sé que todos las hemos visto. Este árbol es un árbol que en una valoración de riesgo podría tener una calificación de riesgo de moderada a alta. ¿Por qué? Porque la condición de estabilidad está muy comprometida del árbol. Recordemos que arriba hay una estructura importante llamada copa y que le debe dar soporte a la estructura inferior llamado sistema radical para que el árbol no caiga. Pero en estas condiciones realmente eso es complicado que no suceda. Entonces, cuando vamos a comprar un árbol al vivero, debemos nosotros fijarnos en si ha habido un manejo adecuado del árbol, si el contenedor o la maceta que está el árbol o la bolsa es inversamente proporcional al tamaño del árbol, porque si no, podemos tener estos problemas. Cuando tenemos raíces por fuera de las bolsas, por ejemplo, plásticas, lo mejor es podar esas raíces. Ojalá utilizando una tijera y alcohol para desinfectarla y podarla. Las raíces tienen la capacidad de regenerarse. Ajá, esto es lo que normalmente encontramos, lamentablemente, en muchos viveros en Costa Rica. Esta es la forma de tener material en un vivero. Árboles apuñados, porque no hay otra forma de decirlos, torcidos, sin una adecuada regulación de sombra, sin un adecuado abastecimiento de agua, y esto significa material que va a ir a nuestras ciudades en una condición indeseable y que nos va a generar problemas. Esto que está aquí es lo que deberíamos tener. Vean qué belleza de vivero, limpio, ordenado, árboles con crecimiento homogéneo, manejo homogéneo, da gusto. Esto es una solución que llevamos a la ciudad. Esto es un problema que llevamos a la ciudad. Entonces también la buena gestión del arbolado urbano, sin duda, empieza desde la selección del material en el vivero. La selección de las especies, para ir un poquito más rápido, eso es también muy importante. Nosotros tendemos a ser muy simplistas. Cuando queremos hacer un proyecto de arborización, usamos una, dos o tres especies. Y no nos gusta combinarlas. Generalmente agrupamos una sola especie en un lugar o en una línea y en otra línea ponemos otra especie. ¿Sí? Entonces es muy típico observar agrupaciones de árboles de una misma especie. En este caso, esto es un laurel de la India, ¿verdad? Que sí, que tiene un atractivo interesante, ¿verdad? Sobre todo la sombra y la condición bioclimática que genera en la ciudad. Vean esto todo lleno de concreto. Vean traten de percibir la temperatura que puede tener usted aquí o aquí. Ahí que va a haber una diferencia de 3, 4 grados, sin duda. Aquí vas a estar como con aire acondicionado y aquí vas a estar como en la playa tendido al sol al mediodía, con una radiación superior e inferior de los dos lados. Esto está muy bien, pero podríamos ser un poquito más creativos y tener cosas también bonitas que tengan que ver con el paisaje de la ciudad. Y ya dijimos que los árboles influyen sobre nosotros. Vea esta señora, esta dama que está sentada en esa silla, aparte de estar disfrutando la condición bioclimática que le realiza el árbol, que me parece que es un tecoma, un vainillo, también está disfrutando del paisaje. ¿Verdad? Entonces, son servicios ecosistémicos que los árboles nos brindan y que muchas veces pasan desapercibidos. Generalmente, el servicio ecosistémico que más nosotros reconocemos de los árboles es la sombra en el verano. Sí, pero hay muchos más que esos. La identificación de los sitios para plantar un árbol, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora. En lugar de plantar una solución, podemos plantar un problema. Esto es muy común en Costa Rica y en muchas partes del mundo. Hacemos un playground para los chicos y las chicas que vengan acá a jugar, pero aquí lo que pueden sufrir son quemaduras de primer grado e insolación, porque no tenemos una sola estructura vegetal, llámese un árbol, que brinde sombra. Porque cualquier estructura que usted haga acá, desde el punto de vista de infraestructura, llámese metal, ¿verdad? Como tal, va a causar un factor bioclimático como el de un árbol. Y díganme ustedes si no es posible ubicar un árbol en esta trama verde. Claro que se puede. Esta fotografía, yo creo que todos nos ubicamos, ¿verdad? Esto es nuestra capital. Esto es San José. Estos son los modelos que nosotros copiamos de ciudades. Ciudades que fueron construidas no para nosotros, no para los árboles, sino para
estos compañeros que vienen aquí circulando, los vehículos. Analicen, las ciudades generan comodidades para los vehículos, no para nosotros y no para los árboles. ¿Dónde hay un árbol acá? Aquí yo me atrevo a decir, en 600 metros no hay un solo árbol. Todo asfaltado, todo en concreto. ¿Qué condiciones estamos generando nosotros en las ciudades para poder vivir en la ciudad? ¿Será que estas temperaturas que estamos sufriendo ciertamente son por el cambio climático que estamos sufriendo? Pero las condiciones que tenemos nosotros en nuestras propias ciudades las duplican, las duplican. Si tuviéramos ciudades arboladas, tendríamos condiciones bioclimáticas mejores, nos sentiríamos mejor, podríamos disfrutar más el lugar donde vivimos que lugares como esto. Entonces, la identificación de los sitios es muy importante y la planificación sin duda. Yo por más que quiera plantar un árbol aquí, ¿dónde lo planto? ¿Dónde lo planto? Aquí tengo 1,20 m, si acaso, de acera para plantar un árbol. Ahí no puedo plantar un árbol. Pero lo que sí podría hacer es cerrar un carril, dejar esta calle más angosta y poder sacrificar tránsito de vehículos para poder darle un espacio mayor a esta acera acá y a esta acera acá para poder plantar árboles. Eso sí que lo podría hacer, ¿sí? Pero se necesita voluntad política y se necesita tener sensibilidad de que necesitamos movilidad, pero limpia, no tanto de vehículos, y empezar a sacar vehículos de combustión, altos agentes emisores de dióxido de carbono de nuestras ciudades, para tratar de ser más confortables. Perdón por ir tan lento, pero es que el tema es muy apasionante. El tema del establecimiento, aquí rápidamente, es lo que les decía. Bueno, este es un ejemplo de un árbol que se lleva a la ciudad, ¿verdad? No es un árbol de 20 centímetros que vamos a plantar y que va a morir el día siguiente. No, es un árbol que va a rondar entre el metro 5 y los 2,5 m de altura mínima para llevar a una ciudad con un adobe o un cepellón que tiene una estructura radical suficiente para que cuando se lleve a la ciudad tenga una adaptación lo más pronto posible y que no resienta las condiciones de la ciudad que son hostiles, ¿sí? Pero si a esto le agregamos que vamos a plantarlo profundo, que vamos a poner el cuello del árbol 20 centímetros por debajo del nivel de suelo, vamos a causar una asfixia del árbol, ¿sí? Si vamos a agregarle a esto que hacemos un hueco de un diámetro pequeño donde apenas el árbol entra justo, el sistema radical de este árbol no se va a desarrollar bien. Todo lo contrario en este otro, vean el hueco, mucho más ancho, 2 o 3 veces el tamaño del cepellón, en un ángulo de 45 para fomentar el desarrollo radicular, el árbol plantado a nivel del cuello, con tutores, ¿verdad? Que ayudan a que el árbol logre generar la madera de reacción que nosotros llamamos, que es ese punto de inflexión para darle estabilidad al árbol, etcétera. Debemos saber plantar árboles y debemos saber diferenciar qué es un árbol que va para la ciudad y un árbol que voy a plantar en el patio de mi casa, donde las condiciones pueden ser muy diferentes. Si estoy en Barrio Amón o si estoy en San José de la Montaña, en Heredia. Esto es lo que encontramos, ¿verdad? Árboles hacinados en las ciudades. Esto es lo que queremos, verdaderos árboles para ser plantados en las ciudades. El manejo tiene que ver con podas, no tiene que ver con desmoches. ¿Alguien ha visto esto en la ciudad? Yo sí, lamentablemente. Esto no es manejo, esto no es una poda, esto es un arboricidio, esto es eliminarle las condiciones naturales a un árbol para ponerlo en una condición monolítica de estrés que le va a ocasionar probablemente la muerte. Esto no es manejo, esto no es gestión del arbolado urbano. Y son cosas que están pasando en Costa Rica y en muchas partes del mundo. No debemos decir que solo en Costa Rica pasan estas cosas, pasan en muchas partes del mundo, pero esto, que quede claro, esto no es manejo del arbolado, esto no es un tratamiento silvícola del árbol,
Esto es una alta exposición al árbol a que muera. Esto es las podas toparias. Hay árboles de árboles y los árboles deben ser establecidos con un objetivo. Si su objetivo fue plantar un árbol para hacer un venadito aquí, perfecto. Usted quiere hacer podas toparias para tener un venadito, un árbol en forma de venadito en su casa. Ese fue su objetivo. Pero si usted lo que quiere es tener servicios ecosistémicos a disposición de toda la sociedad, tenemos que dejar a los árboles ser árboles. Vean qué belleza este árbol de Guanacaste. Es un árbol que mide 30 metros de altura y que tiene un diámetro de copa de aproximadamente 30 metros. Un árbol en un parque que le da cobertura a 2.500 metros cuadrados. El parque es una hectárea. Con 2 árboles de estos sería suficiente para generar condiciones agradables a un parque. A veces no es la cantidad, a veces es la calidad. Muchas veces pensamos que plantar muchos árboles traen beneficios, pero si no se plantan bien traerán perjuicios. Debemos pensar más en la calidad que en cantidad. Menos árboles bien asistidos, bien plantados, bien producidos, bien manejados, es mejor a muchos árboles mal seleccionados, mal plantados y mal manejados. El tema de podas es un tema técnico que no vamos a ver hoy, pero sí les debo decir que la poda no es la que se realiza al haz del árbol. No se corta así, se corta con un ligero ángulo de 40, de 35 grados para defender esta zona que ustedes ven aquí, que es una zona en la cual se concentran sustancias fenólicas y terpénicas que hacen que este árbol no cicatrice. Cuidado con eso. Las plantas no cicatrizan o los árboles no cicatrizan, los árboles compartimentan, que es aíslan el daño y empiezan un proceso de absorción del mismo. Ahora más adelante les voy a enseñar una fotografía. Cuando hablamos de cicatrización es en nosotros, los animales. Los árboles no cicatrizan, compartimentan y para que compartimenten la poda tiene que ser técnica. Porque si yo hago una poda antitécnica y rompo esta zona de defensa del árbol donde están esas sustancias fenólicas y terpénicas, este árbol va a tener una alta exposición a patógenos, hongos, virus, bacterias que le pueden causar la muerte. Muy bien, malas prácticas y mitos de la arboricultura. Aquí vamos a lo que veníamos, como dicen por ahí. Ese señor es don Alex Chaigo, considerado el padre de la arboricultura moderna. Y hablando de mitos, él dice que perdón, hablando de mitos, no, hablando de medio ambiente, dice que nunca en la historia de la humanidad ha hablado tanto sobre lo que entiende tan poco. Y creo que en eso debemos estar de acuerdo. ¿Sí? Ahora bien, hablando de mitos, él hace referencia a que un mito empieza cuando la gente con buenas intenciones usa términos que no puede definir. Y ahí empieza un mito. Entonces, a veces nosotros debemos hacer un alto y cuestionar un poquito lo que alguien nos dice. Ay, ¿por qué usted no encala ese árbol? ¿Por qué no le pasa cal? ¿Y por qué? ¿Para qué le voy a pasar cal? Porque es bueno. Mi abuelo decía que era bueno eso, o meterle un clavo al palo de aguacate para que produzca, eso es bueno. No nos preguntamos eh, el por qué y lo hacemos y lo ponemos en práctica. Así que transformamos un término que no tiene definición en un mito. Los mitos son medias verdades en el tanto y en el cuanto lo erróneo es aceptado como correcto. En el momento que usted dijo, ah, sí, claro, voy a meterle clavos al árbol para que florezca y fructifique abundantemente. O voy a pintarle una carita feliz, porque el árbol está feíto y con la carita feliz se va a ver más bonito. En ese momento es cuando usted transforma un mito en una media verdad, aceptando un concepto erróneo. Si le preguntamos a la naturaleza las soluciones correctas, ya tendríamos el 50% de la respuesta correcta. Eso dice Alex Chang. Si nos detuviéramos a observar el comportamiento natural de los árboles, tendríamos el 50% de la respuesta de cómo debemos manejar un árbol. Y cuando hablábamos de podas, basta con observar cuando un árbol
se autopoda o bota una de sus ramas. Pónganle en atención. Fíjese cómo hace el corte él de forma natural. Se darán cuenta que no es un corte al haz. Así que hay que poner en práctica estos sabios conocimientos de un Alex Child. Mitos de la arboricultura. La naturaleza requiere de nosotros para su equilibrio. ¿Qué piensan ustedes? ¿La naturaleza nos requiere a nosotros o nosotros a la naturaleza? ¿Qué pasaría si el día de mañana los seres humanos dejan de existir en el planeta Tierra? ¿Se acabará el planeta Tierra? ¿O qué pasaría si el día de mañana se acaban los vegetales, se acaban los árboles del planeta Tierra? ¿Seguiríamos existiendo los seres humanos? Yo creo que ya ustedes tienen la respuesta. La naturaleza no nos requiere a nosotros. Nosotros la requerimos a ellos. Cualquiera puede plantar o podar un árbol correctamente. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Y creemos que estamos claros. El plantar un árbol es una acción total y absolutamente técnica y responsable. Si no, vean la fotografía. ¿Usted sabe podar árboles? Tengo años de hacerlo. Ahí está el resultado. Un desmoche, un arboricidio en la capital. Plantar profundo hace que los árboles tengan raíces profundas y fuertes. Ya lo hablamos. Usted planta un árbol profundo, lo que le va a generar es una condición de ausencia de oxígeno y por ende la muerte. Es como ponerse la corbata muy socada. Nos podríamos asfixiar. Seguimos con mitos. Después de plantar, debemos podar. No. Deseablemente, no. Los arboristas manejamos un concepto que no es 100% aplicable en el 100% de los casos, pero decimos que la mejor poda es la que no se hace, pero para poder aplicar esto tenemos que haber cumplido con una buena selección del árbol, con una buena ubicación del árbol y con un buen manejo del árbol. Pero lamentablemente, la mayoría de los árboles que llevamos a las ciudades son árboles plagados de problemas y ubicados en lugares que van a generar problemas y por ende vamos a tener que intervenir. Muy bien. La aplicación del mulch, que son todos estos chips de madera o acolchado, debe ser abundante. Es esto que ustedes observan acá. Eso no es cierto. Si nosotros colocamos mucho mulch en el árbol, que ciertamente es materia orgánica que se va a descomponer y demás, eso va a tener una gran cantidad, una gran concentración de humedad cuando se moje. Y sobre todo teniéndolo en contacto con el tallo del árbol. Eso va a generar condiciones óptimas para el desarrollo de hongos. Ausencia de oxígeno o de circulación del aire más bien, ausencia de luz y oscuridad. Vamos a tener hongos que pueden entrar al árbol y causarle la muerte. Aplicar abono orgánico es bueno para los árboles. Sí, claro, es bueno, pero todo en su medida. Y todo en función a la condición que tenga el árbol. Normalmente en la ciudad, generalmente, sí lo vamos a necesitar. Porque las ciudades no ofrecen condiciones óptimas a nivel de suelo y a nivel de muchas otras condiciones, pero a nivel de suelo, no tenemos suelo en las ciudades. Los suelos fueron removidos, fueron barridos, toda la capa negra del suelo fue tirada a los ríos, fue tirada a otros lados, pero ya no está en la ciudad. Y lo que nos quedó fue el material arcilloso, el material rocoso, que además le agregamos desechos orgánicos, desechos materiales, tales como cemento, concreto, pedazos de bloc, ladrillo, eh, varillas de construcción. Esos son los suelos en los que crecen los árboles en las ciudades. Entonces, el abono orgánico es bueno para los árboles, pero hay que saber en qué condición y en qué proporción. Debemos de colocar tutores al momento de plantar un árbol. Bueno, eso es una condición que se debe asumir cuando el árbol que se llevó no estaba en las mejores condiciones, no tenía la madera de reacción suficiente para mantenerse rígido y no doblarse, o que algún hijo de mi mamá pasara, lo doblara, lo pateara o se le guindara y lo quebrara. Porque también existe el vandalismo de árboles. Todo lo hemos visto.
Esto es un ejemplo de los tutores. Es básicamente un poste de madera muerta con sujeción con material flexible, porque el árbol tiene que tener movimiento para que él vaya entrenándose para resistir. Entonces normalmente se les coloca, por ejemplo, bandas de hule, como ligas. Eso funciona bien. Un árbol inclinado o torcido es peligroso. Esto es un concepto erróneo que hemos manejado por años. Y se genera precisamente por una sensación social que se llama miedo. El miedo es infundido por la sociedad como tal. Entonces, un árbol inclinado genera la sensación de que se va a caer, y ese árbol que se va a caer, entonces va a causar un desastre aquí en esta ciudad. Y lo que no nos ponemos a analizar es que ese árbol lleva 15 o 17 o 18 años creciendo en esa forma debido a que fue plantado en un lugar incorrecto por ausencia de luz, por la ubicación este-oeste, no tiene disponibilidad de luz, entonces él tiene que buscarla. Pero ese árbol ya ha generado por años una madera de reacción en esta sección para poder resistir su propio peso. Porque recuerden, las plantas y los árboles son inteligentes, no razonan, pero son inteligentes y no van a realizar una acción que esté en contra de su propia vida. En este caso, este árbol se preparó para estar en esta condición. Así que la inclinación del árbol en la ciudad no significa que el árbol se vaya a caer, ni que sea peligroso. Los árboles con un hueco o cavidad deben cortarse, no tienen corazón y son peligrosos. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Cuando un árbol tiene un hueco, aunque sea así de pequeñito, hay que cortarlo porque es peligroso. Y eso no es cierto. Vuelvo y repito el ejemplo del árbol inclinado. Los árboles tienen la capacidad de evolucionar con sus problemas, enfrentar sus problemas para sobrevivir. Una cavidad como la que observamos acá, donde esta linda lechuza está aprovechando para anidar, ya fue aislado el daño, lo ven acá. Todo esto está descompuesto, pero el árbol internamente ya bloqueó, está sano. Y les voy a mostrar lo que les acabo de decir. Así que una cavidad, un hueco, un árbol no es un indicador de corta. Sí es un indicador de valoración, pero no de cortar el árbol. Los árboles no curan sus heridas, por eso nosotros debemos ayudarles. Nosotros no somos doctores de árboles, no existen los doctores de árboles. ¿Y saben por qué? Porque los árboles tienen la capacidad de enfrentar sus propios problemas. Son inteligentes. Y se los voy a demostrar a continuación. ¿Debemos de podar las ramas de los árboles al ras del tronco? Ya lo vimos, no. Eso no se hace así, las podas no se hacen así. Y aquí está lo que les quería mostrar. Observen este árbol. Recibió una poda, digamos que técnicamente bien. Pueden observar el aislamiento que hizo el árbol acá. Estos se llaman cuernos de carnero. Él logró aislar la muerte de la madera para que no penetraran patógenos. Este árbol por alguna razón fue cortado, entonces fue sacrificado y obtenido una muestra para ver cómo funcionó ese aislamiento y fue perfecto. Véanlo aquí. De aquí para allá, madera muerta. De aquí para acá, madera viva. Lo aisló completamente. Los árboles no cicatrizan sus heridas. Los árboles compartimentan sus daños o sus heridas. Muy bien. Esto que está acá es otro de los mitos, ¿verdad? Pintar los cortes que se realizan en los árboles. Eso no está probado científicamente que funcione. Más bien lo que está probado es que no funciona. No tiene que ver absolutamente nada la colocación de una pintura con un fungicida para que un árbol haga esto bien o lo haga mal. El 100% de que este árbol haga este proceso de compartimentación efectivamente depende de un corte técnico sobre el árbol, donde se respete la zona de defensa del mismo que está aquí abajo, donde se concentran esas sustancias fenólicas y
y terpénicas, perdón, que les mencioné anteriormente. Los árboles se pintan o se encalan para protegerlos de los insectos. ¿Esto cuántas veces lo hemos visto? Y es lo que les decía, esto es un mito real. ¿Por qué lo pintamos o por qué lo encalamos? Porque me dijeron que era bueno, pero no lo cuestionamos. El encalado limita el intercambio gaseoso del árbol con el ambiente. Alcaliniza el suelo. Recordemos que el suelo está en una condición de equilibrio. Al colocar cal en el árbol y al mojarse el árbol, esa cal se va lavando poco a poco, se deposita en el suelo. Generalmente son carbonatos de calcio que vienen a alterar el equilibrio químico del suelo y podríamos llegar a intoxicar un suelo que estaba sano por la colocación de cal. La cal realmente enmascara la belleza de la corteza del árbol, no lo deja mostrarse de forma natural, bello como es un árbol. Entonces, es un mito de la arboricultura que haya que pintar o que haya que encalar los árboles para protegerlos de los insectos. Los árboles grandes son peligrosos. Recuerden lo que les dije, la sensación de miedo. Eso es un sentimiento social que se transmite. Uy, qué peligroso ese árbol. No ve qué grande que es. Uy, sí, ¿verdad? Qué grande. Sí, qué peligroso. Imagínense si se cayera. ¿Cuántos destrozos causaría? Uy, no, y si alcanza esa casa y la familia, y ya nos imaginamos todo un panorama catastrófico de árboles caídos. Yo quisiera que ustedes analizaran cuántas veces ven en las noticias que un árbol cayó versus que dos vehículos chocaron. ¿Qué sucede más frecuentemente? La probabilidad de que un árbol nos caiga a nosotros encima y nos cause la muerte es de 1 en 17 millones. Con esto quiero decir que es más fácil que le caiga un rayo a un ser humano que le caiga un árbol. Los árboles no son peligrosos. Nosotros los hacemos peligrosos, pero ellos en su condición natural y biológica no lo son. Muy bien. Todas las personas amamos a los árboles. Ojalá todos amáramos a los árboles. Pero lamentablemente hay personas que no los quieren. Y solicitan a las municipalidades que los eliminen porque tira muchas hojas, porque tira muchas flores, porque me estorba verlo ahí. Y lamentablemente a veces le hacemos caso socialmente a esas personas y terminamos cortando árboles que nos estaban trayendo muchísimos beneficios. Y nos damos cuenta de aquel beneficio el día en el cual pasamos por ese lugar y el árbol ya no está. Y si ya no está, ya es muy tarde para tomar decisiones sobre el árbol. Sobre el árbol podemos tomar decisiones mientras él esté, pero en el momento que lo removimos, ya no hay ninguna decisión que tomar al respecto. Las hojas de los árboles son basura. No son basura, es materia orgánica. Yo creo que hemos avanzado en eso, en empezar a entender que son desechos orgánicos. Y en los parques no deberíamos estar haciendo lo que se hace en algunos lugares, barriendo las hojas y retirándolas del parque. Esas hojas forman parte de ese ecosistema parque y deberían volverse a colocar en algunas partes dentro del parque para que se realice el proceso natural de descomposición y esa materia orgánica vuelva al suelo. Si no, estamos extrayendo nutrientes del ecosistema y empobreciendo el lugar desde el punto de vista nutritivo. La corta de raíces de los árboles no afecta a los árboles. Eso es un mito. Si nosotros cortamos raíces de los árboles, lo que vamos a hacer es generar pérdida de estabilidad y pérdida de nutrición y abastecimiento de agua en los árboles. Sobre todo cuando se corten raíces con diámetros iguales o mayores 5 centímetros. Ya esa raíz difícilmente se regenerará y el árbol la habrá perdido. Un árbol con pérdida de copa va a morir. Vean qué bonita está este diagrama que encontré en la red. Es un mismo árbol en 1910. ¿Sí? Vea que el árbol ha empezado a perder su copa, pero no quiere decir que se va a morir.
sino que es una estrategia natural que está utilizando el árbol para sobrevivir. Está siendo resiliente a una condición del ambiente que lo está perjudicando. ¿Sí? Ya en 1920 el árbol tiene menos copa en la parte superior, pero ha empezado a generar rebrotes en la parte basal y fustal, estructurando una nueva copa. Y en 1981 ya el árbol no tenía 17 metros de altura, sino que tenía 10. Pero es el mismo árbol con otra estructura. Para el 2009 tenemos un hermoso árbol. ¿Qué error hubiésemos cometido si en 1910 o 1920 o 1950 hubiésemos cortado este árbol, pensando en que el árbol estaba muriendo? Son dos cosas diferentes. Una muerte descendente de un árbol y un proceso de atrincheramiento de un árbol para sobrevivir. Y muchas veces los árboles se cortan por desconocimiento de la biología del árbol como tal. Un árbol caído es un árbol muerto. Error. La resiliencia de los árboles es espectacular y debemos agradecerles a los árboles esa resiliencia, porque si no la vida en este planeta estaría mucho más comprometida. Aún en el suelo, aún caído pero no derrotado, el árbol tiene la capacidad de volver a construir una estructura que le sea eficiente para mantener la vida. Así que cuidado con los árboles caídos en la ciudad. No necesariamente un árbol caído es un árbol muerto, sobre todo en zonas verdes, en parques y demás. Sabemos que en una acera o sobre un cableado ya eso no será viable, pero en trama verde podría ser viable. Ahora quiero terminar con esto, nada más para terminar de darnos cuenta cuánto significa el arbolado urbano, cuánto significa el reino vegetal para nosotros que pertenecemos al reino animal. El ser vivo más grande del planeta, ¿cuál es? Pregúntese. Pregunta del planeta azul. ¿Se acuerdan del planeta azul? Lástima que hemos perdido programas de ese tipo en la televisión nacional. Pues yo creo que cuando nos referimos a grande, siempre hablamos de la ballena azul, ¿cierto? Mamífero de 150 toneladas. Bastante grande, ¿no? Pero si nos ponemos a investigar un poco sobre el reino vegetal, nos daremos cuenta que hay algunos mucho más grandes que una ballena azul y están representados por organismos del reino vegetal. Por ejemplo, existe un árbol que es una secuoya que se llama liperón, que mide nada más y nada menos que 115 metros de altura. Véanlo aquí, cómo sobresale sobre el dosel del bosque nórdico en Estados Unidos. 115 metros. ¿Será que la ballena es más grande? No creo. El más extenso, tenemos un hongo, Armillaria solipides, que da una cobertura a 965 hectáreas en el estado de Oregon, Estados Unidos. Eso es extenso. Y si hablamos del más pesado, tendríamos que hablar del álamo temblón, de Populus tremuloides. Nada más y nada menos que 6.000 toneladas. Cubre 43 hectáreas. Aquí lo observamos. Un mismo individuo cubre 43 hectáreas, aproximadamente 47.000 árboles. Un mismo individuo, porque es un bosque monoclonal. O sea, todos estos individuos no son individuos, son ejemplares, porque todos son el mismo, que a través de sus raíces han dado la generación de nuevos árboles como tales o ejemplares. 43 hectáreas. Un mismo individuo. Entonces, cuando hablamos de el ser vivo más grande del planeta, tenemos que pensar muy bien lo que vamos a responder.
Y con eso termino, agradeciéndoles la atención por esta charla que me prolongué un poquito más. Estaba para 50 minutos, llevamos 58 minutos. Y debo terminar diciendo que gracias a la resiliencia de los árboles, existe vida en el planeta Tierra. Si los árboles no fueran resilientes, la vida estaría muy comprometida en el planeta Tierra. Por tanto, su gestión es nuestra responsabilidad y debemos dejar que los árboles sean árboles. En el momento que entendamos eso, en el diseño y planificación de nuestras ciudades, tendremos ciudades mucho más agradables para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Les agradezco mucho por la atención brindada. Espero que haya sido de enriquecimiento para sus conocimientos y que con lo que hemos hablado hoy, mañana ustedes puedan ver a esos árboles que nos rodean de una forma diferente. Que estén muy bien.